Estamos de vuelta en Zona Pública y a mí me da muchísimo gusto en lo personal recibir a una compañera de otros medios de comunicación en los que participamos, como Grupo Fórmula, por ejemplo, y otro, que por cierto aprovecho antes de presentarla, hoy es cumpleaños de Carlos Alarraqui, a quien le mandamos los dos un afectuoso saludo. Muchas felicidades, Carlos, y pues bueno, no hemos recibido todavía convocatoria a ningún lado, pero estamos pendientes. Stephanie Enaro, yo creo que la analista geopolítica que más le sabe en este país, y eso lo dice el que participe, como ya lo decía, en muchos medios de comunicación, y para mí es un orgullo que esté aquí por primera vez en Zona Pública, aunque como ya lo dije, somos compañeros, hasta ahora me aceptó la invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Guillermo, estoy muy feliz de estar hoy contigo. Qué bueno. Y pues para hablar de geopolítica. Claro, mi mero mole. Tu mero mole. Y además, digamos que en un asunto que creo que nos es cercano no solo por la cuestión afectiva, sino por lo que va a implicar política y económicamente, que fueron las elecciones presidenciales en Brasil. Claro. Que además, bueno, ya nos lo explicarás, se irán a una segunda vuelta. ¿Qué pasó en Brasil? Mira, Brasil está viviendo las elecciones más polarizadas de su historia. Tenemos un extremo rechazo hacia la izquierda porque está muy ligada a casos de corrupción, pero también tenemos un extremo rechazo hacia la derecha por todo lo que implicó la dictadura militar que se tuvo en Brasil de 1964 al 85. ¿Qué está pasando ahorita? Que las elecciones no son racionales, las elecciones son emocionales y Jair Bolsonaro, que es un militar que se le compara mucho con Trump por el manejo que tiene de redes, por la intolerancia, por sus olas de racismo, por la xenofobia, por todo lo que ha dicho contra las mujeres, va arriba. Tuvo casi un 46% de aprobación, solamente se quedó a un 4%. O sea, habría que decir que fue una victoria contundente porque le Totalmente. sacó 2-1 al segundo lugar, pero por la ley electoral de Brasil, al no tener el 50%, necesariamente tiene que ir a segunda vuelta. A una segunda pero vuelta. De hecho ganó 2-1. Claro, fue apabullante porque las encuestas decían que el rechazo de Bolsonaro era mayor que el rechazo que tenía Haddad, que era el sucesor de Lula. Ganó. Y lo que hay que tomar en cuenta es que hay una casa encuestadora de la más confiable en Brasil que se llama Datafolha. Ahí Datafolha nos cuenta que entre la sociedad brasileña tienen el 60% de rechazo a los políticos, mientras que para el 78% los militares son la institución más confiable. Y creo que de ahí parte todo. El apoyo a Bolsonaro. De ahí el Bolsonaro, que es un retroceso para todo lo que ha implicado la lucha democrática brasileña. Ahora, me imagino que el atentado que sufrió, porque ese tipo de circunstancias victimizan, Claro. también de alguna manera le ayudó. Le ayudó demasiado. Le ayudó por dos cuestiones. Uno, para victimizarse porque la persona que lo atacó dijo que era por la gloria de Dios. La segunda, para demostrarle quién es quién. En el último debate presidencial, él sale con una entrevista en vivo al mismo tiempo, les quita la mitad del rating y aparte sale con un enfermero negro para mitigar todas estas críticas donde se le asocia con el racismo. Ahora, por su perfil, vamos a suponer que dado el resultado que vimos, por su perfil lo más evidente pensar es que va a ganar en la segunda vuelta, que va a ganar con un margen amplio, iría única y exclusivamente en contra de Haddad, y esto supone que va a ser el próximo presidente de Brasil. De acuerdo a lo que él ha dicho y de acuerdo a tu perspectiva, en función de el alcance político, pero también del alcance económico regional, después de Brasil casi convertirse en una potencia emergente, ha tenido un retroceso muy importante. Sabemos lo que está pasando en Argentina y hay una suerte en el ambiente como de contagios. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Hay que esperar que los mercados favorezcan a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque tiene al economista en jefe favorito para las economías de mercado, que es Paulo Guedes, y eso supone el apoyo empresarial, y eso dice mucho. También tenemos que ver que este efecto ya está saliendo de Brasil. Hay por ahí un alcalde que se está postulando para alcalde de Lima que también es de derecha. Entonces ahí vemos que... Ultraderecha. Entonces vemos que mientras México se va a la izquierda, el resto del mundo se va a la derecha, ¿no? Tengo mis dudas a ese respecto entre derechas e izquierdas porque me queda claro lo que explicaste al principio en cuanto a las tendencias sociales, la catarsis, los rechazos, eso lo tengo muy claro.
Es un contagio regional y no solo nos pasa en América, también en Europa. Claro. Pero en algún momento dado se pierde por completo la identificación como la teníamos antes de qué es izquierda y qué es derecha, porque partidos de supuesta izquierda tienen propuestas de derecha y viceversa. Yo creo que aquí lo que está imperando más bien es ante esta posibilidad del rechazo, candidatos que interpretan muy bien lo que la gente quiere escuchar y les ofrece un híbrido. Puede ser, pero en el caso de Brasil creo que habría que subrayar que tiene el apoyo de los evangelistas. Recordemos que esta televisora donde él aparece el día del debate, TV Record, es de Edir Macedo. Edir Macedo es el líder de los evangelistas brasileños y tiene una iglesia que se llama Iglesia Universal por el Reinado de Dios, que tiene más de 100,000 devotos y él lo está apoyando. Entonces ahí ves un poco la religión que vuelve a jugar otra vez un papel preponderante con este tipo de derecha. Sí, sin duda. Además, hay que entender que nuestras sociedades, por lo menos las latinoamericanas, todavía conservan este influjo de lo que dice la religión, que a lo mejor eso ya se ha logrado superar en otras partes como en Europa. Es correcto. Pero aquí todavía somos muy apegados a ese tipo de creencias. Totalmente de acuerdo. Tan solo en México ve el papel, ¿no?, que todavía tiene la religión. En Brasil también, de otra manera. Sí, digo, y no estamos tan lejos. Además, compartimos muchas cosas en común, independientemente de que a lo mejor Brasil sea el país más diferente de Latinoamérica por su origen portugués. La mayoría de los problemas que tenemos son muy similares. Y hoy yo creo que el más importante tiene que ver con esta decepción por el tema económico, después de que además habían logrado un milagro, como en algún momento dado nos pasó a nosotros también, y que lo que está pasando en Argentina necesariamente le pega a Brasil directamente. Totalmente, y además esto tiene una escala regional. Por ejemplo, vemos cómo están jugando ahí los medios, ¿no? Por ejemplo, desde el lado de la derecha dicen que si gana la izquierda, el destino de Brasil va a estar ligado al de Cuba y Venezuela, ¿no? Y desde la izquierda... Creo que hace 2 o 3 meses estábamos escuchando lo mismo aquí. Aquí es lo mismo. Y de repente, desde la izquierda empiezan a decir, bueno, pero si gana la derecha, entonces el imperialismo va a seguir haciendo de las suyas. Y aparte, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que esto va más allá de unas elecciones. Tenemos, por ejemplo, que desde que empezó a correr Bolsonaro, el real se empezó a apreciar, pero también China empezó a invertir muchísimo en Brasil. Ha comprado muchísimas empresas estatales y se ha quedado con ellas. Esto va a chocar definitivamente con la política de Trump, que ya se está listando para una guerra comercial con este país. Bueno, ahora que mencionas esto, no olvidemos que hace muy poco Nicolás Maduro fue a China a buscar también el apoyo de ese país. En su caso, yo no diría para reactivar su economía, sino para sobrevivir, un pequeño tiempo más. Pero aquí también ya estamos viendo una tendencia de la participación de China en puntos claves de Latinoamérica, que a lo mejor por la debilidad económica, no es conceptual, no es ideológica, van a aceptar esta presencia china y necesariamente cómo Estados Unidos reaccione va a ser de pronóstico reservado. Claro, y ya están puestos claves. Hay un puerto en Brasil que se llama Paranagua, que China ha comprado casi todas las navieras, casi todos los puertos, y lo quiere convertir en el puerto número 1 de América Latina. Ahí es donde se va a poner reñida la situación. Sí, porque evidentemente ese control a China le va a permitir poder jugar con el tema de los impuestos, de los accesos. Es correcto. Y ya me quiero imaginar la reacción de Estados Unidos ante eso. En el siguiente bloque vamos a enlazarnos con Rubén Olmos a Washington y yo creo que en algún momento dado podríamos preguntarle cómo lo están viendo en Estados Unidos también. No tardamos nada, volvemos a Zona Pública. De vuelta en Zona Pública y como le comenté en el bloque anterior, hacemos nuestro tradicional enlace de los lunes hasta Washington con Rubén Olmos para platicar de diversos temas, como por ejemplo que estamos a menos de un mes de las elecciones intermedias y cómo ha cambiado o caminado el ambiente de campaña después de la aprobación de la propuesta del presidente Trump para la elección del juez Kavanaugh para la Suprema Corte. Y le decía yo a Stephanie Enaro, que nos acompaña hoy, Rubén, que seguramente también nos podrás platicar de las reacciones allá en Estados Unidos, en la clase política, respecto de lo que pasó en la elección de Brasil. Hola, Rubén. Hola Memo, ¿cómo estás? Un saludo a ti, Stephanie. Estuve escuchando muy atentamente el bloque anterior y me parece muy interesante el análisis que hace Stephanie. Pues mira, Memo, yo iniciaría con el gran tema del fin de semana, que fue
ya la ratificación, la votación en el Senado de los Estados Unidos para ratificar a Brett Kavanaugh como el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia, haciendo un antecedente. Como sabemos, el presidente propuso a Kavanaugh hace ya 3 semanas. Hubo algunas acusaciones de algunas mujeres en contra de él por supuestos abusos sexuales hace 20, 30 años. Y el presidente Trump y el Partido Republicano se dedicó los últimos 10 días a emprender una campaña a nivel tierra, yo te diría, a lo largo y ancho del país, con campañas en medios, en redes sociales, para evidentemente denostar las acusaciones de estas mujeres y sobre todo lo que ellos acusan, una campaña del Partido Demócrata para poder evitar que Kavanaugh llegue a la Suprema Corte de Justicia. El debate, que duró más de 20 horas, Memo, en el Senado, a final del día arrojó una votación a favor de los republicanos. El mismo sábado por la noche, en medio de protestas, tomó posesión el juez Kavanaugh, y hoy por la noche en la Casa Blanca el presidente Trump también tendrá una ceremonia privada en donde le juramentará como el nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia. Algo que nunca se ha dado, ¿no? Que en la sede del Poder Ejecutivo también se dé una ceremonia paralela. Estefan. Yo creo que esto es muy importante porque realmente nadie había llegado con tan poco margen de aprobación como Kavanaugh desde 1881. Entonces esto es un poco escandaloso, donde ya se empieza a sentir el panorama electoral, pero también ves que las próximas elecciones ya no solo van a ser un referéndum para Trump. Esto va más allá, porque ya se mete el tema del Me Too por todos los escándalos que trae Kavanaugh detrás. Bueno, pero finalmente se pasa esta aduana, digamos, el presidente logra su objetivo, pero aquí el asunto, Rubén, es la secuela que esto deja. ¿Cuál es la opinión de los analistas en Estados Unidos ante el hecho consumado que seguramente se esperaba, se veía venir por la operación que el mismo presidente ha realizado al respecto en cuanto a la votación para su partido? Mira, Memo, por un lado yo creo que esto fortalece al Partido Demócrata en una campaña que todo indica le será muy positiva a nivel Cámara de Representantes. Yo, y lo hemos comentado en este espacio, Memo, prevé un escenario en el cual los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes y veremos a Nancy Pelosi nuevamente tomar la vocería de la presidencia de la Cámara. Sin embargo, Memo, también hay que decirlo, esto también posiciona a los republicanos. Hay 2 o 3 asientos que están, digamos, con algunos riesgos de que los republicanos puedan llegar a perder. En el caso, por ejemplo, el asiento en Texas del senador Ted Cruz. Sin embargo, después de esta situación, Memo, las encuestas el día de hoy que estuve revisando por la mañana indican que es muy posible que los republicanos permanezcan con el control del Senado. Es decir, caray. Esto volvió a sacar a los republicanos a hacer campaña y a posicionar estos temas conservadores de la agenda de Trump. Y Trump, como lo hemos dicho, Memo, no ha dejado de hacer campaña. El sábado estuvo nuevamente haciendo campaña, está visitando estados un día sí y un día no, y ya trae una agenda muy echada hacia adelante, inclusive para su misma reelección. Pues mira, esto se parece mucho a lo que estábamos comentando ahorita de Brasil, antes de pedirte tu opinión al respecto, porque finalmente estamos viendo una tendencia en la cual liderazgos como el de Trump, como el de Bolsonaro, se están imponiendo a la lógica, a la prudencia y a lo mejor me atrevería a decir hasta la inteligencia, lo cual nos demuestra que la tendencia mundial está total y absolutamente desorientada. ¿Cómo se vio en Estados Unidos el tema de Brasil? Mira, Stephanie tocaba un tema muy interesante que es la entrada que ha tenido China a lo largo de los últimos años a América Latina y en este caso a Brasil, la serie de inversiones que se están haciendo, no nada más en el cono sur, pero en Centroamérica. Yo te diría, Memo, que es muy preocupante que al día de hoy, Memo, casi al año y medio de que inició este gobierno en Estados Unidos, no haya una persona encargada de la Subsecretaría para América Latina. Llevamos un año y medio con una persona encargada del despacho. Tenemos muchas embajadas acéfalas, incluyendo la nuestra en México. No hay un embajador o embajadora en la embajada de
de México después de la salida de Roberta Jacobson, y esto evidentemente empieza a generar mucho ruido, especialmente por temas como ustedes tocaron, la crisis que hay en Venezuela, la crisis que estamos viendo en Nicaragua, la crisis de inseguridad en Centroamérica. Entonces, aquí lo interesante, Memo, es ver si a raíz de la elección en Brasil, esto puede llegar a presionar al gobierno de Trump a por fin ya ratificar, ya está inclusive ya la persona que está ratificada por el Senado para ser la próxima subsecretaria para América Norte, nada más falta la votación general en el pleno del Senado, pero esto ha generado evidentemente preocupación por este avance que Stephanie decía muy bien sobre China en esta zona del mundo. ¿Tu opinión? Yo creo que el continente me va a quedar dividido. México ya ratificamos un tratado comercial que de alguna manera limita nuestra soberanía económica y Brasil evidentemente ya está del otro lado. Las inversiones que China ha hecho en Brasil forman parte de esta nueva estrategia que se llama la nueva ruta de la seda. Entonces, el mismo continente, países que se quieren tanto, que tienen una historia compartida, hermandad, van a estar separados por motivos económicos. Pero, digo, evidentemente les tengo que preguntar porque los dos son expertos en la materia, en geopolítica. Desde el punto de vista de lo que plantea Rubén en este momento, de si Trump tendrá que tomar decisiones más allá de este desdén que ha tenido de no nombrar embajadores, de manejar los acuerdos comerciales como el que acabamos de ver con Estados Unidos, con Canadá y con México, en el cual más que las prudencias y las lógicas de las que hablaba hace un rato, él impone voluntades, va a llegar un momento en que la realidad lo va a superar. Y a ver, Rubén, yo ahí sí te preguntaría, por ejemplo, en este sentido, tu perspectiva personal de lo que has podido pulsar en Estados Unidos, de la victoria de López Obrador, la victoria de Bolsonaro, evidente, porque seguramente en la segunda vuelta va a ganar. Yo opino que sí. Sí, de manera sencilla. ¿Cómo contrastar con esto que estamos platicando? Sin duda, y bueno, pues durante los últimos años hemos platicado sobre esta tendencia que se gestó en América Latina hacia una derecha y hacia una izquierda. Digo, tenemos en Colombia el regreso de la derecha, digamos, dura con Iván Duque, ¿no? Una persona muy cercana al expresidente Uribe que pretende deshacer muchos de los acuerdos que el expresidente Juan Manuel Santos trató de sacar adelante, inclusive esta relación con Venezuela que Santos trató de alcanzar, pero que Iván Duque al llegar pues ya dice que lo va a deshacer. Pero en fin, yo creo, Memo, que el tema del acuerdo comercial nuevo, en donde sí, claro, creo que Estados Unidos impone, México y Canadá tienen que ceder, evidentemente por el nivel de comercio que México exporta a América del Norte, México no le quedó de otra. Trump, a final del día, lo dijimos la semana anterior, se salió con la suya, le cambió el nombre, puede venderle a su electorado, el tema de las reglas de origen, el tema del acceso al mercado ganadero en Canadá, pero al final del día lo que él quería vender es que el Tratado de Libre Comercio es nuevo, con un nuevo nombre, pero si lo ves en el fondo, pues digo, no, hubo algunos cambios, yo diría, cosméticos. Pero yo creo que hacia adelante, Memo, lo que tenemos que ver con mucha atención es este planteamiento que ya hizo Marcelo Ebrard, sí, de traer un nuevo programa, de trabajar con Estados Unidos, inclusive ya lo hablaron Trump y el presidente electo López Obrador, para jalar a Centroamérica al desarrollo. Hay que ver que ha habido casos que no han sido exitosos, el famoso Plan Puebla-Panamá en la época de Fox, y hay muchos otros ejemplos, pero hay que ver, una vez que ya tome protesta, a ver hacia dónde va este proyecto de desarrollo. Yo terminaría diciendo una cosa. Oye, Rubén, Estados Unidos... Ese proyecto que tú dices de desarrollo, yo creo que tenemos que ser muy puntuales con él, porque ahí está ligado a la manera en cómo manejemos la migración como mexicanos y al número de refugiados, por así decirlo, que aceptemos. ¿Y a quién va a poner el dinero? Porque ya hablaron de 30 mil millones de dólares, pero nadie ha dicho quién lo va a poner. ¿Y cómo los vamos a adaptar a nuestra vida? ¿No? O sea... No, y yo coincido contigo, y hay que decirlo, Trump no ha dejado de amenazar con políticas muy conservadoras, muy de derecha. El tema del muro se sigue manejando en los eventos, y es decir, no dice que lo va a pagar México, pero él sigue pidiéndole al Senado y a la Cámara de Representantes presupuesto. Las visas, inclusive las visas de estudiantes, algunas otras visas de negocios también han sido recortadas. Es decir, la política dura de cerrar la frontera
frontera tal como lo manejó en campaña va a continuar. Ahora hay que ver el rol que va a jugar México, ¿no? No sé López Obrador hasta qué punto, ahorita todo es miel sobre hojuelas, hay que ver a la hora de que Trump haga un primer desplante en contra del gobierno de México nuevo, vamos a ver cómo reacciona López Obrador. Que no le va a contestar de manera sencilla. López Obrador en ese sentido creo que todos lo conocemos en este país, ante la más mínima grosería o amenaza que haga Trump, le va a contestar de manera contundente. Pero regresando al plan de Centroamérica, me haría sentido pensar que una inversión de los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, para desarrollar Centroamérica, evitaría algo, la migración, no del todo, la evitaría y nos plantearía a largo plazo la posibilidad de ya no tener que hablar de muros. El problema es que, dado los intereses políticos y electorales de cada país, a mí en este momento no me hace sentido pensar que vayan a invertir tal cantidad de dinero en esa región. Incluso te diría, ni siquiera en nuestra frontera, ni siquiera en Chiapas. Yo concuerdo contigo. No, Memo, me queda claro. Y mira, hay que arreglar muchos asuntos que afectan a Centroamérica. Primeramente, el tema de la seguridad. Igual, Trump lo maneja muy bien en sus discursos ante su electorado conservador. Es decir, las bandas del crimen organizado que afectan Centroamérica, que inclusive ya entran a Estados Unidos para el manejo, el trasiego de la droga. En fin, hay muchas cosas que hay que hacer. Y te soy sincero, te doy un ejemplo. El día de mañana inicia un mecanismo que se lleva a cabo cada año, que es el diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México con empresarios. Nunca se ha dado un diálogo entre empresarios de Centroamérica y de México y jefes de Estado y políticos para atraer inversión a Centroamérica. Habría que empezar a pensar en este tipo de mecanismos para llevar la inversión a esta región. Pero insisto, si no resolvemos temas como la corrupción, la falta de Estado de Derecho y la inseguridad en la región, pues ¿quién va a querer invertir, Memo? Totalmente de acuerdo. Y regresando al tema con el que iniciamos, al de Brett Kavanaugh, creo que esto es muy importante que hablemos de seguridad, de migración, de inversiones, porque recordemos que la renovación de las cámaras, Guillermo, son cíclicas. Cada determinado tiempo se renuevan. En cambio, una victoria de este calibre para el Tribunal Supremo de Estados Unidos es una victoria de influencia a largo plazo, y con esto Trump puede seguir teniendo acceso a pasar todas las regulaciones de migración, de seguridad, de muchos otros temas más que él desee. Esta sí fue una victoria. Fácil. Claro. O sea, esto resulta quirúrgico, ¿no, Rubén? No, bueno, no pudiera yo más que coincidir con Stephanie. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia sirven pues hasta que fallecen, ¿no? Hasta que se retiran. Sí. Y evidentemente es por eso que se inició esta batalla desde hace 3 semanas para defender. Hoy ya con la incorporación de Kavanaugh, ya la Suprema Corte de Justicia tiene una votación mayoría conservadora que va a poder empujar estas iniciativas a las cuales Stephanie hace alusión, y yo creo que esto es algo que nos debe de preocupar, sobre todo con decisiones clave que afectan a México, que afectan a América Latina. Ahora, esto de las elecciones cíclicas, coincido. Históricamente, Memo, Stephanie, como ustedes saben, cuando tradicionalmente un partido, en este caso los republicanos, tienen el triunfo en la elección presidencial, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, siempre en las intermedias suele haber un cambio en donde el partido en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, pierde su mayoría en algunas de las cámaras. Esta es una tendencia histórica, si revisamos las elecciones, sí, y es lo que seguramente va a suceder en algunas de las 2 cámaras o quizá en las 2. Sin embargo, lo decías hace un momento, no podemos dar por descontado que con toda esta locura Donald Trump pueda sostener una influencia política importante que le permita, no sé si ganar, pero sí competir por su reelección. Me queda esta batalla que acaba de librar Trump para poder ratificar a Kavanaugh, me reafirma y reconfirma que Trump va a buscar la reelección a como dé lugar y va a iniciar una campaña formalmente al día siguiente de que se dé la elección legislativa hacia su reelección en el 2020. Pero ¿sabes qué es lo peor? Yo lo veo realizable. ¿Sabes qué es lo peor? Que tiene posibilidades, y eso es lo que debería de preocuparnos. Yo creo que sí, gana. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, como siempre. Recibe un enorme abrazo hasta Washington y hablamos, por supuesto, el próximo lunes. Igualmente, Memo, gracias. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Igualmente. Un abrazo y buena semana. Hasta luego.
Muchas gracias, Stephanie. Fue una No, extraordinaria a ti. plática de lo que ustedes dos, tú y Rubén, saben bastante bien, que es de política internacional. Y como siempre, reafirmarte que es un gran gusto que estés aquí en No, Zona a ti. Pública. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde de lunes. Nos vemos aquí mañana a las 4 de la tarde en Zona Pública en Efecto Televisión.